Buenos días, somos del equipo 1. Yo soy Yamile Camarillo y voy a comenzar por enlistar los componentes del sistema esquelético que intervienen en la respiración, los cuales son las costillas que protegen los pulmones, el esternón que se conecta con las costillas y da soporte a la caja torácica, las vértebras torácicas que proveen anclaje a las costillas y forman parte de la columna vertebral, la clavícula que ayuda a estabilizar la parte superior del tórax, y el diafragma, que es un músculo que se inserta en la columna del esternón y las costillas inferiores. Todos estos componentes permiten la expansión y contracción del tórax para la respiración. Siguiente voy a comentar acerca de las funciones de cada estructura que conforma el aparato respiratorio, las cuales son la nariz y fosas nasales que filtran, humedecen y calientan el aire que ingresa, la faringe que canaliza el aire, la laringe que contiene las cuerdas vocales y actúa como vía de paso al aire, la tráquea que conduce el aire hacia los pulmones, los bronquios y bronquiolos que distribuyen el aire a cada pulmón y lo dirigen hacia los alvéolos, que es un sitio de intercambio de gases donde el oxígeno se pasa a la sangre y el dióxido de carbono se elimina. Los pulmones, que son los órganos principales que alojan los bronquios, bronquiolos y alvéolos y permiten el intercambio de gaseoso. El diafragma, que es un músculo que se contrae para permitir la expansión pulmonar durante la inhalación. Cada una de estas estructuras facilita la entrada, transporte y salida del aire en el proceso respiratorio. Vía respiratoria que permite que el aire llegue a la unidad funcional básica del pulmón, los alvéolos. Comienza en las fosas nasales o la boca, donde el aire es filtrado, humidificado y calentado. Luego, el aire pasa por la tráquea que se divide en los bronquios principales derecho e izquierdo. Estos bronquios se ramifican en bronquios secundarios y terciarios, formando un árbol bronquial que se estrecha progresivamente en los bronquiolos. Finalmente, los bronquiolos se conectan a los alvéolos, donde ocurre el intercambio gaseoso. Involucrados en lo que es la inspiración, que viene siendo más o menos la inhalación. Consta de diversos pasos. El primero es cuando se contrae el diafragma. El segundo viene siendo cuando los músculos intercostales al igual se contraen, haciendo que se expanda la caja torácica. El tercer paso sucede cuando la presión dentro de los pulmones disminuye, por lo tanto sucede la expansión torácica. Y el último paso es cuando el aire ya entra a los pulmones por medio de nariz y boca, pasando por bronquios y tráquea hasta los alvéolos, donde sucede la hematosis. La expiración, que es lo mismo que la exhalación, tiene igual varios pasos. El primero es cuando el diafragma deja de contraerse y se relaja. El segundo es cuando los músculos intercostales se relajan, haciendo que la cavidad torácica regrese a su forma natural. El tercero es cuando la presión de los pulmones aumenta. Y al final es cuando sueltas el aire, el cual fluye a través de tráqueos y bronquios. Y por último, nariz y boca. El intercambio de oxígeno y dióxido consiste de dos formas, el cual es externa e interna. En externa, el proceso ocurre cuando los pulmones, los cuales son pequeños sacos de aire rodeados por capilares sanguíneos. Durante interna, el proceso ocurre entre órganos y tejidos, donde las células utilizan el oxígeno y producen dióxido. Cuando la sangre oxigenada sale de los pulmones y se transporta a las arterias y llega a los tejidos capilares, se rodea de células y el oxígeno se difunde desde la sangre hasta las células del tejido y al mismo tiempo el dióxido de carbono que es transportado de regreso a los pulmones para ser eliminado en la expiración. El transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Eh, el oxígeno se transporta en la sangre principalmente unido a la hemoglobina. En los pulmones la hemoglobina capta el oxígeno y lo libera en los tejidos donde se necesita. El dióxido de carbono es producido por el metabolismo celular, se transforma de tres formas: disuelto en plasma, unido a la hemoglobina y como bicarbonato. Respiración por el sistema nervioso. El control de la respiración es regulado por el bulbo raquídeo y la protuberancia en el tronco encefálico. Estos centros respiratorios responden a los niveles de oxígeno y dióxido de carbono y el pH en la sangre. Cuando el dióxido de carbono aumenta el pH baja, los quimireceptores en el cerebro y arterias envían señales al bulbo raquídeo que aumenta la frecuencia y profundidad respiratoria. Si el oxígeno es bajo, los quimiorreceptores también estimulan la respiración.